según la época en que se enmarca. Le han llamado, por ejemplo, independencia y revolución. De este lugar, que alguna vez fue también llamado la Nueva España, donde la constante ha sido siempre que en las primeras filas de muerte nos han puesto a nosotros los indios a recibir las balas. Esa guerra todavía continúa. Es que nosotros los indios, como quien dice, somos necios y nos resistimos a morirnos. En pleno siglo XXI y desde antes, esta guerra tomó otro nombre y se reformaron cosas, así como para que no suene tan gacho. Cuando los de arriba se dieron cuenta que después de tanta friega seguíamos aquí, buscaron despojarnos de nuestras tierras, igual que en el pasado, pero más cabrón. Hace poco me enteré que hay un término que se usa para expresar lo que nos hacen. Le dicen desamortización por los hombres de las leyes, y mujeres también, porque por supuesto la maldad no tiene que ver. Pero no termina ahí. Por si fuera poco, también a los blancos les gusta burlarse de nosotros, humillarnos, escupirnos en la dignidad, en donde nos duele. Y uno luego se pregunta, ¿de dónde sale tanto odio? Y bueno, a mí me contaron una historia una vez, y según que todo empezó con que no teníamos algo, que porque éramos animales, pero luego que sí, pero que no podíamos ser libres, que porque no sabíamos qué hacer con la libertad. Entonces nos hicieron esclavos, a trabajar en fincas, haciendas, como empleadas domésticas, criadas, mayordomos, que atiendan sonrientemente la puerta cuando lleguen las visitas. Ahora la cosa es diferente, ya no le llaman esclavitud, y pues resulta que ahora sí tenemos algo. Los nombres cambiaron, bajo el estricto ejercicio de la doctrina política del gatopardismo. Ahora le llaman políticas públicas para sectores vulnerables, o algo así. Le han cambiado tantas veces el nombre que ya no me acuerdo bien. Y no solo eso, sino que también crearon institutos para fortalecer nuestro desarrollo e integridad, e hicieron leyes también, como para que sea legal todo el asunto. Algunos nombres son Indemaya, CDI, Cedesol, Prospera, Procampo, o quizá Ley General para la Protección de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. No les digo que les encanta burlarse, son unos comediantes. Estas instituciones y esta ley, por ejemplo, como ustedes sabrán, o tal vez no saben, hacen de todo menos lo que deben hacer, que es, en efecto, garantizar nuestro bienestar, nuestro buen vivir. Y por supuesto eso no se hace, más bien es a través de estos órganos del Estado que se facilita la nueva guerra hacia los pueblos indígenas. Una guerra no solo económica y social, sino agudizada en el despojo cultural, pero ¿por qué les interesa? Además de despojarnos de las tierras que porque nuestras manos no producen como se debe, del agua, porque como somos casi animales no necesitamos agua limpia y por eso ahí van a echar su basura, como si no nos diéramos cuenta. De paso también nos quitan el aire, que porque es lo moderno, eso